Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso. Palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, luego del ataque directo sufrido por 2 de sus funcionarios en el que perdieron la vida. Jimena Guzmán, secretaria particular, José Muñoz, asesor. Brugada tiene poco más de 7 meses en el cargo y uno de sus focos en su agenda de trabajo es la seguridad. Rey Rodríguez, con lo último de este caso. ¿Qué tal, Gaby? Déjeme decirte que este hecho que sacude, estremece a las autoridades de la capital mexicana, Gaby, ocurren en momentos en que más capitalinos se preguntan si la capital dejó de ser ese oasis de materia de seguridad, ese oasis en seguridad, en referencia a otras partes del país que están impactadas por una ola de violencia. Eso no pasaba. Y Gaby, porque tú bien lo presentabas al principio, estamos hablando de un ataque directo a 2 funcionarios del círculo muy cercano de la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada. Se trata de la secretaria particular, Jimena Guzmán, y su asesor José Muñoz, que fueron víctimas de un ataque directo a plena luz del día y en pleno corazón de la capital mexicana. Un ataque que ocurre, Gaby, según la Fiscalía, que ya dijo que atrajo este caso, que está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de este suceso. Decía que ocurrió en horas de la mañana cuando las víctimas viajaban o se dirigían a sus actividades laborales cotidianas y que en el vehículo en que viajaban fue interceptado por sujetos armados, que son los que le disparan, y bueno, los 12 funcionarios mueren ahí en el lugar de los hechos, como te decía, en el corazón de la capital mexicana, calzada de Tlalpan. Mucho tráfico a esa hora en la mañana y calle Napoleón. Ahí enfrente hay una estación del metro capitalino. Te podrás imaginar a esa hora todo esto y a la cantidad de gente que pueden haber presenciado estos hechos a plena luz del día. Gaby, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reaccionó, estuvo ahí en la conferencia de prensa, su conferencia de prensa matutina, cuando recibe de manos del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, esta noticia, por supuesto, y la da a conocer, y estas fueron sus palabras. Escuchemos. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas 2 personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. Gaby, hace apenas unos momentos la jefa de gobierno de la capital subió a sus redes sociales un mensaje donde se refería a estos 2 funcionarios. Ella decía que llevaban trabajando con ella incluso antes de que fuera jefa de gobierno, cuando era, recordarás, alcaldesa de Iztapalapa. Los califica, los llama como personas honestas, valientes e inteligentes. Eso es lo que dice en sus redes sociales en un mensaje a propósito de estos hechos violentos que, como te decía al principio, sacudieron al gobierno de la capital esta mañana de martes, Gaby.
Sí, y además hablando del tiempo que tiene de conocerlos, a uno de ellos dice lo conoce de casi desde niño, dice. No por nada es que también la presidenta se veía desencajada después de conocerse esta terrible noticia. Rey, te agradezco estos detalles. Es Rey Rodríguez en la capital mexicana con lo último de esta noticia. Vamos al análisis de estos hechos. Ya está con nosotros Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública y privada. Él es socio director de Lancia Intelligence, también en la capital mexicana. Qué gusto tenerte hoy, Eduardo, y perdón, pero es imposible no recordar a la luz de estos hechos el año 2020, otro atentado entonces en contra de quien fue el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad del Gobierno Federal, me refiero a Omar García Harfuch. Claro, las dimensiones de los funcionarios son distintas, pero es un atentado que toca a las fibras del gobierno de la capital mexicana. ¿Cómo nos ayudas a dimensionarlo? Mira, tienes toda la razón de que son, digamos, dos acontecimientos que sí se tocan en algunas dimensiones, porque aunque se trataba de dos funcionarios jóvenes del círculo de asesoría y de secretaría particular de la jefa de gobierno, sin duda eran dos funcionarios claves en el trabajo de esa oficina y también seguramente donde había mucho apetito de organizaciones criminales de penetrar esa zona, digamos, donde ellos podían conseguir información privilegiada o quizás favores, ¿no? Yo creo que ese es un escenario, Gabriela, en donde ese círculo íntimo de la jefa de gobierno haya querido ser penetrado por el mismo cártel que atacó a Omar García Harfuch hace unos años, como lo acabas de mencionar. ¿Por qué este cártel? Porque es un cártel que ya desde hace muchos años intenta penetrar de distintas maneras los ámbitos de gobernabilidad y seguridad de la Ciudad de México y donde ha tenido una tremenda resistencia. Entonces, un primer escenario es que esta organización haya querido penetrar ahí, a esa zona, digamos, de alta influencia, de alta decisión, en busca de información o de favores de algún tipo. Estos funcionarios presionados y quizás hostigados o amenazados hayan de alguna manera dado largas o haber dicho, bueno, sí, lo vamos a ver, y haya sido generado esos pronunciamientos como algo que sí podía prosperar. Después los funcionarios simplemente se negaron a tener cualquier otra comunicación y entonces fueron castigados por no cooperar o por no cumplir un compromiso, como siempre lo interpretan los criminales. Ese sería un primer escenario. Un segundo escenario es en donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México toma una decisión que tiene un impacto importante en las ganancias o que merma el patrimonio de algún grupo de interés o algún grupo criminal, y entonces ese grupo toma acciones de retaliación para dañar directamente a la jefa de la Ciudad de México, porque por el perfil de las víctimas se ve claramente que sí, se concibió como un ataque muy personal a la jefa de gobierno con sus dos colaboradores más cercanos, ¿no? Yo creo que por ahí podrían ir unas primeras dos hipótesis con la poca información que tenemos, Gabriela. Sin embargo, el mensaje está dado a través de estas muertes violentas a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Háblanos de qué está pasando en la Ciudad de México si tocamos el tema del crimen organizado, de grupos delictivos que operan en la ciudad. ¿Qué hay en ese sentido? ¿Cuáles son esas pujas hoy? Pues mira, la Ciudad de México ha sido una ciudad un tanto aislada del problema generalizado de violencia criminal que hay en todo el país, salvo algunas pocas excepciones. Hay un gran superávit de policías en la Ciudad de México. Eso lo ha blindado, digamos, de que grupos criminales de gran potencia quieran
incursionar en la Ciudad de México porque son fácilmente detectables. Y hay un mando central en la parte de seguridad. A diferencia de los demás estados del país, aquí hay un secretario de Seguridad Pública que controla y dirige toda la policía de la Ciudad de México, que como te digo es muy numerosa. Y además hubo una gran gestión con Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, que fue sin duda una de las grandes ofertas que hizo durante su campaña de poder disminuir a nivel nacional la violencia, tal como ella lo logró en la Ciudad de México, donde los homicidios bajaron alrededor del 50% y también muchos otros delitos callejeros como el robo en transporte público, los robos de vehículos que han caído sistemáticamente, pues incluso no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados del país. Entonces, digamos, sí estamos en un escenario donde era poco previsible que sucediera algo así, y la verdad es que es algo que toma por sorpresa a las autoridades y me parece que merece una respuesta muy rápida y muy contundente para desincentivar este tipo de ataques en el futuro próximo. Bueno, y un aspecto también importante, positivo en este contexto es la intención de Brugada, 7 meses en el cargo cumplió, de poner cámaras en toda la ciudad como parte de una estrategia pública de seguridad. Es apenas acariciando lo que sabemos y con lo que sabemos tratar de entender estos hechos. Yo te agradezco esta primera interpretación, Eduardo, y estamos en contacto para seguir hablando del tema. Gracias, buenas tardes. Claro que sí, encantado. Saludos, Gabriela. Hasta pronto.